Bueno, ¿está el mate la que estaba preparando? ¿Arrancamos, chicos? Sí, profe. Bueno, bien. Hoy vamos a continuar con bienes de uso y vamos a empezar a hablar de medición inicial, es decir, la medición de los bienes de uso cuando se incorporan al patrimonio. Es decir, la medida que nos va a determinar, y es muy importante para los bienes de uso, su valor de origen o su valor original. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque en el caso de los bienes de uso, y dado las características que vimos la semana pasada, ¿me escuchan bien ahí, no? ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Bien. Sí. A ver si comparto pantalla. Perdón que yo estoy ahí muy alborotado, acelerado. Ahí está. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los bienes de uso, o activos fijos también, tenían como característica su permanencia en el patrimonio, es decir, ingresaban y estaban destinados para permanecer en el patrimonio durante mucho tiempo, o por lo menos durante toda su vida útil. Es por esa razón que las normas contables, sobre todo la Resolución Técnica 17, establece dentro de sus parámetros, digamos, de medición, que este tipo de bienes se van a medir al inicio por su costo, y ahora vamos a ver qué entendemos por el costo, según el caso, pero que al momento de su medición periódica lo van a hacer de nuevo a su costo. En su caso, menos las correspondientes depreciaciones. Es por eso que toma relevancia la determinación del valor de origen, porque una vez que un bien de uso se incorpora al patrimonio y quede determinado su valor de origen, este valor es el que lo va, o el que va a determinar su cuantía patrimonial, su medición, su magnitud dentro del patrimonio a lo largo de toda la vida. Así que toma especial importancia. Yo recién les decía que la medición se va a realizar al costo. Y el costo es una medida económica que está dada por el sacrificio que demanda la obtención, y en este caso de un bien de uso que estemos hablando. Ahora, de acuerdo a la forma en que se obtenga ese bien de uso, estará determinado dicho costo. ¿Qué quiere decir? Que si el bien de uso se adquiere en el mercado, estaremos hablando del costo de adquisición en el mercado. Si el bien de uso se construye, se fabrica o se obtiene de una manera distinta a la de adquirirlo en el mercado, tendrá otro costo, que será el costo de construcción o fabricación o de obtención, ¿sí? Entonces, vamos a ver, en primer lugar, el costo de adquisición, es decir, cómo se determina el costo para un bien adquirido en el mercado. Y esto está bien planteado en la Resolución Técnica 17, que saben ustedes, yo acá estoy tratando de compartir con ustedes la Resolución Técnica 17, a ver si la tengo acá. Yo les decía que la Resolución Técnica 17 es la que va a establecer cómo se determinan las distintas pautas de medición de todo el patrimonio, y en particular de los bienes de uso. Entonces, en este caso, vamos a hablar del costo el costo general, ¿sí? La Resolución Técnica 17 es una de las normas contables profesionales que establece, digamos, las pautas de medición, generales en un primer momento y luego en particular. Entonces, lo primero que hace, digamos, cuando vamos a hablar, entre otras cosas, ¿no? Fíjense que están viendo la resolución técnica que estoy pasando acá compartiendo con ustedes. Sí, se ve, profe.
¿Se ve? La deben tener bastante conocida ustedes, no debe ser la primera vez que la ven, ¿no? La conocen, quiero decir. Parece Sí, que profe. sí. Para O eso creemos. Bueno, esto después yo, si ustedes quieren, se los comparto, se los hago subir al aula virtual, porque esto va a ser de consulta permanente durante todo nuestro cuatrimestre. Bien, y acá, fíjense, en el punto 4.2, está la medición contable de los costos. Es decir, cómo se entienden a los costos en contabilidad. Esta es una regla general, ¿sí? Y que después nosotros la vamos a aplicar en particular para los bienes de uso adquiridos. Entonces leo para no andar con tantas vueltas. Dice, en general, la regla general, la medición de los bienes que se incorporen y de los servicios adquiridos se va a practicar sobre la base de su costo. El costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado, lo que corresponde en función de su destino. Por lo tanto, incluye la porción asignable de los costos de los servicios externos e internos necesarios para ello. Por ejemplo, fletes, seguros, costos de la función compra, costos del sector de producción, además de los materiales e insumos directos e indirectos requeridos para su elaboración, preparación o montaje. Las asignaciones de los costos indirectos deben practicarse sobre bases razonables que consideren la naturaleza del bien o servicio adquirido o producido, y la forma en que esos costos se han originado. En general, y con las particularidades indicadas más adelante, se adopta el modelo de costeo completo, que considera como costos necesarios tanto a los provenientes de los factores de comportamiento variable, como a los provenientes de los factores de comportamiento fijo que intervienen en la producción. Los componentes de los costos originalmente medidos en moneda extranjera deberán convertirse a moneda argentina aplicando lo establecido en las transacciones para transacciones en moneda extranjera por las normas de la sección 3.2, mediciones en moneda extranjera. Bien, este párrafo, o estos párrafos que recién leí, se refieren a los costos en términos generales y hablan de los costos para bienes adquiridos o producidos. Puntualmente, cuando habla de los bienes o servicios adquiridos, por eso le digo que es una regla general, menciona no solamente el precio que vamos a tener que pagar al proveedor, en este caso del bien de uso, sino también va a incluir a todos los costos necesarios para dejar el bien en condiciones, en este caso, de ser utilizado. Digo esto porque también, cuando hablemos de costos, vamos a estar hablando de, por ejemplo, los costos de los bienes de cambio, que en ese caso, digamos, estará, digamos, referido al costo de dejarlo en condiciones de ser vendido, ¿sí? Me aguardan un segundito, ya sigo con ustedes. No se desconecten. profe. Bien, seguimos. Entonces yo les decía que el costo va a ser, digamos, el costo, en este caso, digamos, completo, dice. Es decir, el costo del proveedor, que nos va a dar el bien, digamos, más todos los bienes o servicios necesarios para dejar el bien, en este caso, en condiciones de ser utilizado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener los costos previos al momento de la compra, los costos del momento de la compra y los costos posteriores. ¿En qué momento se
bloquea la activación de conceptos en el momento en que el bien esté en condiciones de ser utilizado. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando pensamos en costos, tenemos que pensar en términos amplios, desde una empresa pequeña hasta una gran empresa. Por eso vamos a pensar, o vamos a ver, que dentro del costo de incorporación de un bien de uso, podemos tener todos los gastos o costos de fletes, que son los costos de traslado del bien de uso, desde el lugar o desde el domicilio del proveedor, hasta el lugar donde el ente disponga su instalación. También vamos a hablar de los seguros, es decir, el seguro no por la utilización del bien, sino el seguro referido al traslado del bien desde el proveedor hasta el lugar en donde se ha instalado. Los costos de la función compras son todos los costos relacionados, y sobre todo costos administrativos, pensando en una gran empresa en donde hay departamentos de compras que se encargan de la organización de los procesos de compra, llamados a licitación, procesos de consulta y adjudicación, etc. Todos esos costos de organizar una gran compra son necesarios, porque sin ellos la empresa no va a estar en condiciones de comprar sus bienes de uso. Entonces todos esos costos deben ser prorrateados en todos aquellos bienes de uso adquiridos. Y también, cuando habla de los bienes de uso producidos, costos del sector de producción. Cuando tenemos que hablar de los costos de los bienes producidos, y después vamos a ver en particular, saben ustedes que los elementos que integran el costo se clasifican en 3 categorías de acuerdo a su naturaleza. Los costos de las materias primas, los costos de la mano de obra, y los costos indirectos de fabricación, también conocidos como cargas fabriles. ¿Qué dice la norma en cuanto a esto? Independientemente de la clasificación que tengan estos costos, el criterio que se va a adoptar es y lo leímos recién, dice, adopta el modelo de costeo completo. ¿Ven acá? Ahí lo estoy subrayando. Que considera tanto a los costos de comportamiento variables como los costos de comportamiento fijos. ¿Qué quiere decir que un costo, pensando siempre en bienes de uso que se producen, ¿no? ¿Qué es un costo variable y qué es un costo fijo? La clasificación de costos, de acuerdo a su comportamiento, está relacionada con el volumen de producción. Entonces, son costos fijos todos los relacionados con la capacidad de producción instalada. Es decir, son todos aquellos costos necesarios para tener una capacidad de producción. Y son fijos porque no dependen del volumen de producción. ¿Se entiende lo que planteo? Entonces, sea que la producción sea cero o el máximo posible dentro de esa escala, los costos van a tener un monto fijo que se establecerá en forma mensual, anual, semestral, etc. En cambio, los costos de comportamiento variable, por ejemplo la materia prima, son costos relacionados con la unidad de producción y que tienen relación con el volumen de producción. Es decir, que cuando la producción es cero, estos costos son cero. Y a medida que la producción se incrementa, estos costos suben, obviamente. Por eso se dice que son variables. Entonces, el costo de producción, en definitiva, va a ser la suma de dos costos. El costo variable unitario y el costo fijo unitario. El costo variable unitario lo vamos a determinar calculando cuál es el costo variable de todos los componentes que tengan una unidad de producción, más el costo fijo unitario. ¿Y qué será el costo fijo unitario? El costo de dividir, o mejor dicho, el resultado de dividir el total de los costos fijos por el total de unidades que puedo producir. Y después vamos a ver cómo calculo ese total de unidades a producir. No ahora, porque si no nos estaríamos adelantando. Bien. Y por último habla de los costos calculados en moneda extranjera que deberán ser convertidos en moneda
Argentina, aplicando las normas de conversión. Bien, regla general. Ahora vamos a hablar de los bienes o servicios adquiridos, ¿no? Les vuelvo a repetir, por si alguien se colgó, estamos hablando de estamos leyendo, mejor dicho, la resolución técnica 17, que es la norma que establece las pautas de medición. Bien. Ahora vamos a leer el punto 4.2.2, que habla de los bienes o servicios adquiridos. Leo. El costo de un bien o servicio adquirido es la suma del precio que debe pagarse por su adquisición al contado y de la pertinente porción asignable de los costos de compras y control de calidad. Si no se conociese el precio de contado o no existiesen operaciones efectivamente basadas en él, se lo va a reemplazar por una estimación basada en el valor descontado a la fecha de la adquisición del pago futuro a efectuar al proveedor, excluyendo los conceptos que sean recuperables, tales como ciertos impuestos. A este efecto, vamos a utilizar una tasa de interés que refleje las evaluaciones que el mercado hace del valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la operación, correspondiente al momento de la medición. Los componentes financieros implícitos que con motivo de la aplicación de las normas anteriores se segreguen. ¿Saben lo que es segregar? Una palabra que por ahí pueden llegar a no conocer, pero termino de leer. Se segreguen de los precios correspondientes a operaciones a plazo, son costos financieros que deben ser tratados de acuerdo con las normas de la sección 427, costos financieros. Bien, ¿qué quiere decir o qué significa que se segreguen? Que se separa. Que se separen. Exacto, que se calculen por separado. Es decir, que si yo, como monto de una operación, tengo un precio a plazo o un precio de una operación financiada, ese precio va a incluir los componentes financieros, o sea, los intereses por la financiación. Lo que tengo que hacer es separarlos, calcularlos por separado, o sea, descontarlos, como dice la norma, para saber cuál es el precio de compra de contado. Bien, ¿qué sacamos en limpio de este párrafo de la RT17? Que el precio, o el costo, mejor dicho, de adquisición de un bien adquirido, y esto va a regir tanto para bienes de uso como para bienes de cambio, pero en principio bienes de cambio ya lo estudiamos en contabilidad 3, así que prueba superada. Pensemos en costo de determinación de los bienes de uso adquiridos. Entonces, ¿qué precio vamos a tener? El precio que debamos pagar si la compra fuese de contado, más la porción asignable de los costos de compras y de control de calidad. Entonces, cuando la operación de compra de un bien de uso se realiza en términos de contado, ese es el valor que voy a tener que utilizar para calcular y seguir sumando, ¿no? Cuando no se conoce el precio de compra de contado, porque por ejemplo la operación fue pactada o celebrada de manera financiada, lo que tengo que hacer es calcular el valor descontado. ¿Cómo calculo un valor descontado? Bueno, tengo que tomar el precio a pagar al proveedor y descontarlo por el plazo de la financiación. Para poder descontarlo, tengo que aplicar al precio de compra del proveedor a plazo, lo que se conoce como el factor de descuento. ¿Qué es el factor de descuento? Es un cociente que se utiliza para justamente descontar una cifra a pagar. Y lo voy a descontar por todo el plazo de la financiación. Es decir, que si el precio de compra, por ejemplo, es a 3 meses, o lo voy a pagar dentro de 3 meses desde el momento de la compra, voy a tener que descontar 3 meses hasta el momento en que celebro la operación. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos comprando hoy es 9 de agosto, compramos un bien de uso que lo vamos a pagar en noviembre, por ejemplo, el 9 de noviembre, es una operación que se celebra a 90 días, porque 30 de septiembre es 30 días.
9 de octubre 60 días, y 9 de noviembre sería 90 días. Creo que dije mal, pero creo que me entienden. 90 días se cumplen el 9 de noviembre. Entonces, ¿qué voy a necesitar para saber el valor descontado o el precio descontado? El precio que voy a tener que pagar dentro de 90 días, supongamos que es 100.000 pesos. ¿Me siguen? El precio a pagar al proveedor es 100.000 pesos. Lo tengo que pagar el 9 de noviembre. Hoy es 9 de agosto. ¿Qué más me va a faltar? Una tasa para descontar, una tasa de interés, que en este caso va a ser una tasa de descuento, que lo que nos va a permitir es descontar esa cifra hasta el momento de la operación. Entonces, la pregunta es, ¿qué tasa voy a utilizar? Bueno, ahí nos dice la norma. A este efecto vamos a utilizar una tasa de interés que refleje las evaluaciones que el mercado hace del valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la operación, correspondientes al momento de la medición. Es una tasa de interés que se tiene que relacionar con el tipo de operación del que estamos hablando. En este caso, es una operación comercial y tenemos que pensar en una operación de este tipo de riesgo. Supongamos que la tasa de interés es del 4% mensual. Ese dato nosotros lo obtenemos buscando en el mercado cuál es el costo de la financiación comercial para la adquisición de bienes de uso. No estamos hablando de una financiación bancaria. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque estamos hablando del costo que nos va a cobrar, el costo financiero que nos va a aplicar un proveedor por la provisión de un bien. Bien, lo averiguamos y nos dan que es el 4% mensual. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer si no disponemos del precio de compra de contado, sino que disponemos del precio a pagar a los 90 días y disponemos de la tasa de interés que dije que era del 4%? Tenemos que calcular el precio de compra descontado. Para lo cual yo les dije que tenemos que aplicar el factor de descuento. ¿Cómo se haría el cálculo? A ver si yo puedo abrir un Excel y compartir con ustedes la pantalla. Voy a dejar de compartir. Ustedes están viendo la RT17, ¿no? Sí, profe. Sí. Aguanten un segundo que vamos a abrir un Excel nuevo. Bien, están viendo una planilla de Excel, ¿no? Ahora, Sí, profe. bien. Entonces lo que voy a poner es precio a pagar, y lo aclaro acá, a 90 días. Dije que era sin impuestos. Profe, no vemos eso. El Vemos. presente. Perdón, no les entendí. ¿Qué pasa? Profe, Sí. Vemos la asistencia, Se ve. profesor. Ah, están y viendo. encima no me puso presente, profe. Uy, ¿para qué? Perdón. ¿Quién dijo? Vamos a la planilla de asistencia. ¿A quién no le puse presente? Y yo le dije que estaba haciendo mi mate, profe. ¿Quién es la que está tomando? Arroyo. Arroyo, perdón. ¿Ustedes creen que yo sé todo? Tampoco. Arroyo presente ahora, a ver si vas a ver. Sí. ¿Quién más dijo yo? Es Promeda. No está en la lista usted, profe. Tiene que anotarlo. No está lista. ¿Me decís Escromeda? Sí. Es SC. Ah, Luciana. bien. Ok, listo, ¿puedo seguir? Gracias, profe. Sí. Sigamos. Ahora cerró el Excel, profe. Bien, ustedes Ahora tienen se le que... salió. ¿Y ahora? Volvimos al Excel. Ahora me dice acá. Ahora sí. Ahora los participantes pueden ver su aplicación. Tengo un asistente acá que... Bueno, sigamos. Entonces les dije que el precio
a pagar era 90 días, y les dije que la tasa de interés, o tasa de descuento, era del, ¿cuánto? 4% mensual. ¿Ok? La operación fecha de la operación, hoy, 9 de agosto. Agosto. Y la fecha de vencimiento de la operación, 9 de noviembre. Entonces, este precio que yo tengo que pagar de 100.000 se refiere a la fecha de vencimiento, que dije que era el 9 de noviembre. Si yo quiero saber el precio de contado, que no surge de acá de la información, tengo que calcularlo a partir del valor descontado. ¿Cómo se obtiene el valor descontado? Multiplicando 100.000 por el factor de descuento. ¿Qué es el factor de descuento? Es 1 dividido 1 más la tasa de interés, en este caso es 0,4, elevado a la cantidad de periodos de la tasa que tengo en el plazo de la financiación. Dijimos que la operación era por 90 días. Si la tasa que a mí me dan del 4% mensual equivale a 30 días, ¿cuántos periodos de la tasa voy a tener en el plazo de la financiación? 3. Muy bien, entonces voy a hacer elevado a la 3. ¿Se entiende? Entonces, esto tiene que ver con el cálculo de interés, que en el caso de nuestras normas contables establecen que debe considerarse el interés compuesto, es decir, que a periodos regulares de la tasa, los intereses pasan a formar parte del capital, o se capitalizan. Entonces, para calcular el monto de una operación, que sería el capital más los intereses, esos intereses se van actualizando. De igual manera, si yo quiero de un monto calcular el capital, que sería lo que estoy haciendo, o el valor descontado, voy a tener que utilizar el factor de descuento. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar 100.000 por ese valor que calculé, y fíjense, el valor de contado que voy a tener que utilizar es de 88.899,64. Ese valor es el valor que yo hubiese tenido que pagar si hubiese optado por comprar de contado. ¿Se entiende? Es decir, sin los intereses. Ese valor es el que arranca hoy, que es la fecha de la operación, y que si le voy agregando todos los meses el 4%, dentro de 3 meses va a llegar exactamente a 100.000 pesos. ¿Sí? Pero considerando intereses que se vayan capitalizando. Lo podemos comprobar. Si yo, por ejemplo, a 88.899 le calculo el 4%, me va a dar 3.555 pesos de intereses del primer mes. Que si lo sumo, van a hacer que el valor de lo que debo dentro de 30 días va a ser 92.000. ¿Sí? ¿Cómo calculé estos 92.455? Partiendo del capital, que habíamos calculado, más los intereses del primer periodo. En el segundo mes, si yo calculo el 4% nuevamente, voy a tener 3.698 pesos con 22 centavos de intereses. Fíjense que los intereses van creciendo. En el primer mes fueron 3.555 y en el segundo mes son 3.698. Es como que se van aumentando. ¿Por qué se van potenciando los intereses? Porque la deuda se va incrementando y eso hace que intereses sobre intereses vaya creciendo. Al final del segundo mes, o sea, al 9 de octubre, yo voy a deber 96.153,85 y me van a restar 30 días
por transcurrir de la financiación. Durante esos últimos 30 días se van a vengar de nuevo 4%, que ahora van a ser 3.846,15, que sumados al capital inicial de ese periodo, me van a dar 100.000 pesos. ¿Vieron? Entonces, de esa manera, yo he comprobado que los 88.899, calculando o devengando intereses mes a mes, van a llegar a los 100.000 pesos a los 90 días. Y esa es la manera de calcular intereses de acuerdo al interés compuesto, ¿no? Interés que al periodo regular de tasas se capitaliza. Bien, volvamos, porque esta no es una clase de matemática financiera, volvamos a la RT17. ¿Ven ahora la RT17? ¿O siguen viendo el Excel? No, la RT. ¿Estamos en la RT? Bien. La resolución técnica 17 nos decía que vamos a tomar el valor del pago futuro a efectuar al proveedor, excluyendo conceptos que sean recuperables, tales como ciertos impuestos. Vieron que yo puse como ejemplo una cifra que íbamos a pagar a un proveedor de 100.000 pesos. Ese precio es un precio neto, sin impuestos. ¿Qué quiere decir? Que si al momento de celebrar una operación de compra de bienes de uso, sobre esa operación se liquidan impuestos, yo voy a tener que calcular de todos los impuestos que me apliquen, qué impuestos sean recuperables y qué impuestos no sean recuperables. Los impuestos que sean recuperables, trasladables o deducibles no se van a incorporar al costo. Es decir, se van a considerar como créditos contra el Estado o créditos fiscales. Pero los impuestos que sean liquidados y que figuren en la operación de compra de un bien de uso, pero que no sean recuperables, es decir, que yo no lo voy a poder deducir, trasladar o compensar, sino que los voy a tener que absorber, en ese caso, esos impuestos van a formar parte del costo de adquisición de un bien de uso. ¿Ok? Impuestos recuperables, créditos fiscales. Impuestos no recuperables, costos. Se incorporan al costo. Entonces, hasta ahora, ¿qué elementos tenemos que integran el costo de adquisición? El precio de compra de contado al proveedor, conocido o calculado, ya lo hemos visto cómo. Costos de la función de compras y control de calidad, gastos de traslado, fletes y seguros. Y tenemos que hablar, en el caso de algunos bienes de uso, de ciertos gastos relacionados con la inscripción de los mismos. Hay algunos bienes, por ejemplo, si ustedes compran una computadora o una impresora o una máquina, estamos hablando de bienes de uso, en ese caso, que se adquieren y la adquisición es bastante simple. Es decir, la operación va a estar respaldada en una factura de compra y la recepción del bien implicará la plena propiedad y posesión del mismo. Pero hay otros casos de bienes que la adquisición es un poco más compleja y que su propiedad requiere la inscripción en algunos registros. Estoy hablando, por ejemplo, los bienes muebles, como ciertos rodados o ciertos semovientes o maquinarias que requieren la inscripción en un registro público. Por ejemplo, si ustedes compran un rodado o un auto o un camión o una moto o una embarcación
o una aeronave, estos bienes tienen la característica de que, además de la documentación que respalda la operatoria de compra, deberán ser inscriptos, o mejor dicho, la propiedad de los mismos deberá ser inscripta en un registro público. En el caso de los autos, ¿dónde se inscriben los autos? En el registro de la propiedad automotor. Lo mismo las motos, lo mismo las aeronaves, lo mismo las embarcaciones, tienen un registro especial. Entonces, la inscripción de esos bienes demanda ciertos gastos. Es decir, que ustedes van a tener costos de formularios, procesos de verificación, honorarios de profesionales, aranceles por las chapas, las chapas patentes, digamos, que hay que pagar, etc. Entonces, además del monto a pagar al proveedor, más el costo de traslado, más el seguro, más etcétera, etcétera, vamos a tener los costos de inscripción del bien. Les reitero, los formularios que hay que completar y que se encargan, generalmente se le encomienda esa tarea a un gestor, formularios de inscripción, aranceles de chapas patentes, honorarios de estos interventores o de escribanos que intervengan, los distintos formularios que hay que certificar para poder hacer toda esa inscripción. Bien, todos esos gastos son necesarios. ¿Por qué digo que son necesarios? Porque estos bienes solamente podrán ser utilizados una vez que estén inscriptos. Un vehículo, ustedes saben que sin la inscripción en el registro automotor no puede circular sin las chapas patentes. Y lo mismo cualquier tipo de estos bienes. Entonces, todos esos gastos van a ser necesarios. Ahora, con una salvedad. Hay veces que cuando uno compra este tipo de bienes, financia la adquisición a través de un banco. Y el banco nos pide garantías sobre eso que nosotros pedimos prestado para comprar. Esa garantía generalmente es una garantía que se constituye sobre el bien, sobre el dominio del bien, y se conoce con el nombre de prenda. Entonces, cuando ustedes compran un vehículo, por ejemplo, van a inscribir, por un lado, la propiedad o el dominio del bien, que va a tener su costo, pero también van a tener que inscribir la prenda, porque la prenda, o la garantía sobre el bien, también se inscribe en el registro de propiedad automotor. De manera que ese registro que es público, yo recién les comenté, tenga claramente registrada la persona que es propietaria del bien y la garantía que sobre ella existe, o sea, el acreedor prendario que tiene esa garantía. Entonces, cuando ustedes van a comprar, o van a, mejor dicho, considerar el costo de un bien adquirido, va a ser un costo necesario el costo de inscribir el bien. Ahora, el costo de inscribir la prenda, que es un costo relacionado con la forma de financiar la operación de compra, no. ¿Por qué? Porque no es un costo necesario. Lo incurro porque decido financiar la operación de esa manera. ¿Se entiende lo que planteo? Pero en el caso de que yo hubiese comprado el bien con fondos propios, no existiría la prenda. Entonces, ese costo se atribuye a la financiación. Correría la misma suerte de los intereses. Y los intereses son costos atribuibles a la financiación de la adquisición del bien. ¿Se entiende? ¿Sigo hasta acá? ¿O puedo seguir, digamos? Bien. Hablamos de los costos inherentes, previos, inherentes, y también muchas veces, para poder utilizar un bien de uso,
es necesario capacitar al personal. Y no solamente es necesario capacitar al personal, sino que antes de empezar a utilizar el bien, es necesario ponerlo a punto, instalarlo, o hacer una tarea de montaje del bien, que requiere tiempo y costo. Entonces, hasta ese momento, en donde el bien no va a estar en condiciones de ser utilizado, vamos a incorporar todos esos costos al valor del bien. Es decir, que si yo tengo costos de instalación, adquiero materiales, insumos, contrato personal específico para ese proceso de instalación y puesta a punto, también los voy a incluir en el costo de adquisición. Y como les dije recién, si como consecuencia de la necesidad de utilizar ese bien, tengo que capacitar a distintos operarios para su utilización, mandarlos al exterior, pagarle alojamiento, cursos, todo lo que sea necesario para que ese bien pueda ser utilizado, también será parte del costo de adquisición. ¿Se entiende? Bien. Voy a leer para seguir. Esto no lo tengo acá en la pantalla, o sea que lo voy a leer. Estoy con el libro de Contabilidad Pasado, Presente y Futuro, en el capítulo, no sé qué capítulo es, a ver, capítulo 10, que habla de los bienes de uso, propiedad, planta y equipos. Y dice, en la parte de medición inicial, costo de adquisición. Siempre estamos hablando de los bienes que se adquieren en el mercado. Dice, el costo de adquisición representa el sacrificio económico que ocasiona a la empresa adquirir un bien y ponerlo en condiciones de ser utilizado en su actividad. Por lo tanto, los componentes de un bien adquirido incluyen el precio de compra y demás derogaciones necesarias como fletes, seguros, impuestos con carácter definitivo, honorarios del despachante de aduana, trámites de registro en el caso de bienes cuyo dominio debe inscribirse, por ejemplo, inmuebles rodados, costo de la función compras, etc. ¿Vieron? Acá está haciendo una especie de resumen, por eso les quería leer, de todo lo que recién hablamos. Los servicios involucrados serán clasificados como externos o internos, según sean realizados por terceros o por la empresa. En este último caso deberán asignarse de acuerdo con la porción que le compete al bien en cuestión. El precio de compra a considerar debe ser el que se considere para operaciones de contado y no debe incorporar al costo elementos que corresponden a la modalidad de pago. A eso se refiere cuando hablamos de intereses, costos de inscripción de prendas, diferencias de cambio cuando hablemos de operaciones en moneda extranjera, etc. Con una salvedad que ahora les voy a comentar. Sigo. Cuando el precio se determine sobre la base de pago al contado y por el pago financiado se estipulen intereses, estos no deben integrar la composición del costo del bien. Tal posición no debe cambiar cuando se establecen distintos precios, tales el pago sea de contado o diferido, ya que ello supone la existencia de intereses implícitos. Bien. ¿Qué pasa cuando en la compra, y esto también lo vimos cuando hablábamos de bienes de cambio, se plantea el tema de descuentos, bonificaciones, intereses, etc.? ¿Saben lo que son los descuentos y la diferencia que existe con las bonificaciones comerciales? Este tema está bien planteado en el libro que yo recién les comentaba. Y lo planteo rápidamente. Los descuentos son, como su nombre lo indica, reducciones en el precio a pagar al proveedor por adelantamientos en la fecha de pago. Son descuentos de carácter financiero y que en todo caso van a operar entre el precio financiado y el precio de contado. Entonces, como nosotros dijimos que siempre los componentes financieros no integran el costo de adquisición, los descuentos financieros no van a interferir, no van a modificar
el valor de adquisición de los bienes de uso. En todo caso, cuando se planteen descuentos financieros, estos van a reducir los costos financieros devengados o no. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir, son descuentos por pronto pago o descuentos de caja. Entonces, lo que hay que ver es que el descuento financiero coincida o difiera con la porción devengada de los intereses por el plazo de la financiación transcurrido. ¿Está? Los descuentos financieros no modifican el costo de adquisición porque nunca fueron tenidos en cuenta en su cálculo. Van por otro lado. Ahora, las bonificaciones comerciales es otro tema. ¿Qué son las bonificaciones comerciales? Que también hablamos en contabilidad 3 al hablar de bienes de cambio. Las bonificaciones comerciales son descuentos en los precios, en este caso de los bienes adquiridos, por cuestiones comerciales, como por ejemplo volúmenes operados, negociaciones relacionadas con la antigüedad con el proveedor, o ventajas económicas que obtenemos como producto de esa negociación, y que no tienen nada que ver con la forma de pago del bien, sino que son ventajas que obtenemos. Entonces, cuando se planteen bonificaciones comerciales, estas directamente van a ser registradas al momento de la compra, o mejor dicho, los bienes de uso, se van a incorporar netos de bonificaciones. Es decir, ya las voy a netear en el precio de compra. Esas bonificaciones comerciales que no se van a visualizar en el asiento porque el bien va a ingresar al precio bonificado, si son inmediatas, las registro en el momento de la compra. Y si son diferidas, porque puede ocurrir que la bonificación comercial quede supeditada al cumplimiento de un objetivo comercial con el proveedor, si son diferidas, habrá que provisionarlas. Eso después lo podemos plantear bien en un ejercicio para que se entienda bien. Entonces, hablé de los descuentos financieros y hablé de las bonificaciones comerciales. Quería comentarles el tema de recién veíamos el tratamiento de los costos financieros. Y dijimos que los costos financieros, en el caso de los bienes adquiridos, son tratados como resultados. Es decir, no forman parte del costo de adquisición. Pero hay una excepción, que es el caso de los bienes de uso importados. Y acá voy a dar una explicación para que se entienda. Cuando nosotros adquirimos un bien de uso en el exterior, es decir, no lo compramos en el mercado nacional, sino que lo importamos, tenemos que hablar de una operación de compra internacional que obviamente se celebra en moneda extranjera. Es decir, el pago al proveedor se va a realizar en moneda extranjera, sean dólares, euros o la moneda que se pacte para esa operación. De hecho, la compra-venta internacional va a requerir la intervención de un agente financiero. Es decir, cuando uno celebra una operación de compra-venta internacional, en este caso una importación, por ejemplo, de maquinaria, requiere de financiación externa. Porque hay normas, sobre todo normas del Banco Central, que impiden el pago de una operación antes del cumplimiento de ciertos pasos, fundada en distintas razones. Es decir, uno no puede pagar al proveedor del exterior hasta que la mercadería llegue a Argentina, se nacionalice, es decir, se paguen todos los tributos y se produzca lo que se conoce con el nombre del despacho a plaza.
¿Por qué? Pueden preguntar ustedes. Y bueno, porque en algún momento, bajo estas figuras, se escondían fugas de divisas, fugas de capitales, bajo una supuesta importación de un bien. Entonces, por esas razones, el Banco Central dice no, hasta que la mercadería no llegue a Argentina o no haya una garantía suficiente, no se pueden girar fondos al exterior, no se pueden girar divisas al exterior. Conclusión, yo necesito de un banco de afuera, un banco local, entre los cuales haya un convenio, y que ese banco local le garantice al banco del exterior, que es el que va a garantizar la operación comercial. Todo eso tiene un costo, y es un costo financiero. Entonces, encima, en moneda extranjera. Todas estas cuestiones hacen de que nosotros, desde que tomamos la decisión de adquirir el bien de uso hasta que llegue a Argentina y se paguen todos los impuestos, estemos endeudados en moneda extranjera y expuestos obviamente a un costo financiero que podrá ser el interés por esta financiación que nos otorgan, más el riesgo cambiario. ¿Qué es el riesgo cambiario? La diferencia de cambio que vamos a tener que pagar si se produce un cambio en la cotización de la moneda en la cual asumo la obligación. Entonces, repasando, no sé si me estoy explicando, pero lo que les estoy queriendo poner como ejemplo es que para poder importar, en este caso, un bien de uso, es necesario, ineludible, inevitable, hacerlo a través de la financiación. No lo puedo hacer con fondos propios. En todo caso, yo lo que puedo llegar a hacer es, con fondos propios, tomar las garantías necesarias para cubrir el riesgo cambiario. Pero no puedo evitar utilizar la financiación para este proceso de importación. Entonces, todos esos costos financieros relacionados con la importación de esta maquinaria van a ser inevitables, que los van a incurrir todos aquellos que quieran importar. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando, yo les decía recién, intereses, diferencia de cambio, seguros de cambio, garantías, etc. Todos esos costos financieros, y en ese caso, podrán ser activados al costo de los bienes importados. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que los bienes ingresen a Argentina, lo que se conoce con el nombre de despacho a plaza. Una vez que se abonen todos los derechos aduaneros o de importación de estos bienes, y el bien esté liberado a plaza, es decir, que la aduana los libere, y nosotros los podamos trasladar, en ese momento se bloquea la activación de costos financieros vinculados con la importación. Desde ese momento, que es el momento en que quedamos habilitados para pagar al proveedor. ¿Por qué? Porque el Banco Central ya nos va a permitir girar las divisas, porque el Banco Central, o mejor dicho, el gobierno habrá tomado conocimiento de que el bien llegó a Argentina, de que se pagaron todos los impuestos nacionales. Entonces el gobierno dice, nos va a permitir, bueno, ahora puede girar las divisas al exterior. Adquiéralas en el mercado oficial de cambios y pague al exterior. Si uno en ese momento no lo hace, y bueno, es porque está asumiendo la financiación. Y desde ese momento sí vamos a considerar todos los costos financieros como gastos atribuibles a la financiación. Hasta ese momento los puedo activar, y desde ese momento ya no los voy a poder activar más. ¿Se entiende lo que les planteo respecto de los bienes de uso importados? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Bien. Cualquier cosa ustedes me preguntan. Bien. Sigamos. A ver. Quería volver a la filmina.
Tengan paciencia. Bueno, ahí volví a compartir la filmina que de bienes de uso, ¿no? Sí, profe. ¿Están viendo eso? Bien. Sí. Pero me estaría faltando el tema de los bienes. Voy a volver a la RT17. Acá. Bien. Ahora están viendo la RT17, ¿no? Sí. profe. Bien. Fíjense que hablamos recién de los bienes adquiridos. Vamos a hablar ahora de los bienes producidos. Algo recién hablamos de los bienes producidos. Dijimos que los bienes producidos, en este caso los bienes de uso, se van a medir a su costo de producción. Y dijimos que el costo de los bienes producidos es el costo completo que abarca tanto los costos de comportamiento variable como fijos. También les dije que para considerar los costos de acuerdo a su naturaleza, podemos hablar de los costos de las materias primas, los costos de la mano de obra y los costos de las cargas fabriles. Bien. Esa es la parte general para referirnos al costo de los bienes producidos. En particular, y eso está en el punto 426, dice, el costo de un bien producido es la suma de A, B y C. ¿Ven acá? Para tener un panorama claro. En donde en A y B vamos a tener los dos, o mejor dicho, los tres costos que recién veíamos. Materia prima, por un lado, y mano de obra y carga fabril sería B, o costos de conversión. Y ustedes me pueden preguntar, ¿y en C de qué hablamos? De costos financieros. Quiere decir que para la resolución técnica 17, producir un bien puede incluir esos tres tipos de costos. Los costos de las materias primas, los costos de conversión, y cuando corresponda, los costos financieros. Después nos vamos a preguntar, ¿cuándo corresponde? Entonces, A. Los costos de los materiales e insumos necesarios para su producción. Materias primas y materiales. B. Los costos de conversión, es decir, mano de obra, servicio y otras cargas, entiéndase cargas fabriles, tanto variables como fijos. Y hasta ahí es el costo de un bien producido en términos normales. ¿Por qué en términos normales? Porque acá vamos a hablar de los anormales. No. Los costos financieros que puedan asignárseles, de acuerdo con las normas de la sección 427, costos financieros. Rápidamente se los comento. Cuando el proceso de producción de un bien requiera un proceso prolongado de tiempo, es decir que como ingrediente de ese proceso de producción yo voy a tener la mano de obra, la materia prima y la carga fabril, pero además haya un cuarto ingrediente que es el tiempo o la espera, en ese caso el costo financiero va a ser un costo que se va a considerar en el costo de los bienes producidos, solamente en esos casos. Pueden preguntar ustedes, ¿y en qué caso el tiempo va a ser un ingrediente más de ese proceso de producción? Bien, en el caso de la industria vitivinícola, o en el caso de la producción de vinos y mostos, el tiempo es parte de ese proceso. ¿Por qué? Porque para producir un vino necesitamos materias primas, necesitamos mano de obra y necesitamos costo de conversión, mano de obra y equipos. Pero con todo eso, combinando esos elementos, no llegamos a obtener un vino de calidad comercial. Es necesario
un proceso de añejamiento, en donde el vino está estacionado, guardado, y durante ese proceso de espera adquiere ciertas características que le dan valor comercial. Entonces, en esos casos, como es el caso del vino, ese costo financiero también se va a agregar. Podrían preguntarme ustedes, ¿qué costos? Todos. Intereses, diferencia de cambio, actualizaciones, coberturas por inflación, etc. Todo cuanto costo financiero se incluya por la financiación, en este caso, de ese proceso productivo. En el caso de la yerba mate, que estamos hablando de una actividad que se da en nuestra provincia, también podríamos poner como ejemplo el caso de un proceso de producción prolongado. ¿Por qué? Porque la yerba, para su elaboración o para su producción, también requiere un proceso de estacionamiento. Es decir, la yerba mate se obtiene de la hoja de yerba mate. La hoja cosechada pasa a un proceso de secanza y molienda, en donde se le quita la humedad y se la tritura, ¿no? Pero esa hoja verde procesada, si ya es envasada automáticamente, no va a tener cualidades comerciales, por lo menos para nuestro mercado. ¿Qué faltaría? Y falta el proceso de estacionamiento de la yerba, en donde distintos cambios químicos se producen en el producto y que se dan solamente con ese proceso de estacionamiento, es decir, esperar en el tiempo. Entonces, por eso pongo como ejemplo el caso de la yerba mate. Bien, ¿qué es lo que no debe incluir el costo de los bienes producidos? El costo de los bienes producidos no debe incluir la porción de los costos ocasionados por A. Improductividades físicas o ineficiencia en el uso de los factores en general, y B. La ociosidad producida por la falta de aprovechamiento de los factores fijos originada en la no utilización de la capacidad de planta a su nivel de actividad normal. Dos componentes del costo que no se incorporan al costo de los bienes producidos. ¿Qué son las improductividades físicas? Las improductividades físicas están relacionadas con el mal uso o el mal aprovechamiento de los materiales o de las materias primas que se utilizan en la fabricación de un bien de uso. El desperdicio extraordinario. Eso sería una improductividad. Cuando nosotros, por ejemplo, para producir un producto, tengan en cuenta que estamos hablando inclusive de bienes de cambio, no de bienes de uso. Estamos hablando, perdón, de bienes de uso, no de bienes de cambio. Pero si en la utilización, por ejemplo, de una embarcación que vamos a utilizar para el transporte de cargas fluviales, entonces, si en la utilización, estoy pensando en un ejemplo bastante rebuscado para que ustedes entiendan, si en la fabricación de esa embarcación, en donde vamos a utilizar chapas de acero, obviamente, en esas chapas de acero que se adquieren en el mercado, voy a hacer distintos cortes, seguramente, como producto de esos cortes, yo voy a tener un desperdicio, los bordes que yo no voy a utilizar. Esos desperdicios, en tanto y en cuanto sean ordinarios, no se van a considerar. Ahora, si esos desperdicios son extraordinarios, es decir, pueden ser evitados, ahí sí los voy a descartar y los voy a considerar como pérdidas. No los puedo activar. Y cuando hablamos de la ociosidad, está relacionada con lo que hoy veíamos como el costo fijo
Yo les decía hoy no a la mañana, recién cuando empezamos la clase, les decía que disponer de una capacidad de producción implica un costo. Tener cierta capacidad instalada implica un costo. Ese costo lo voy a tener si la producción es cero o la producción es plena. Ahora bien, ¿cómo considero yo el volumen de producción? Bien, la norma dice que no podemos utilizar el volumen de producción máximo o teórico, porque ese volumen de producción nunca se puede alcanzar. ¿Y por qué es necesario hablar de volúmenes de producción? Porque como yo recién les decía, los costos fijos deben ser traducidos a costos fijos unitarios. Para poder calcular un costo fijo unitario, yo tengo que dividir el costo fijo total de un año, por ejemplo, por el volumen de producción anual. Ese volumen de producción anual puede asumir distintos valores. El volumen de producción máximo teórico o un volumen de producción normal. El máximo teórico es lo que yo puedo lograr producir si trabajo las 8 horas de una jornada diaria, los 5 o 6 días a la semana, y todos los días del mes, y todos los días del año. Laborales. Pero ese volumen nunca se puede alcanzar. ¿Por qué? Porque en la realidad hay cortes de luz, los empleados pueden enfermarse o pueden faltar, tienen distintos acontecimientos que pueden influir en su comportamiento laboral y que son impredecibles, y que hacen que nunca se logre ese volumen máximo. Entonces, el volumen de actividad normal va a estar por debajo del volumen máximo teórico y va a ser representativo de lo que en los últimos periodos se viene cumpliendo. Es decir, es un volumen que podría ser considerado como un promedio de los últimos años en donde se viene produciendo bajo las mismas condiciones. Ese es el nivel de actividad normal. Entonces, yo lo que voy a hacer es calcular el costo unitario de producción relacionando ese costo fijo anual por las unidades que puedo llegar a producir teniendo en cuenta ese nivel de actividad normal. Si en determinado año, el presente por ejemplo, la producción está por debajo de ese volumen de producción normal, vamos a tener una ociosidad. ¿Qué quiere decir que vamos a tener una ociosidad? Que hemos utilizado por debajo la capacidad que tenemos. Entonces, yo solamente voy a poder activar de los costos fijos totales la porción de los bienes producidos. Y va a haber una subutilización que va a ser la diferencia entre el volumen de actividad normal y el volumen real, que va a ser esa ociosidad. Es decir, yo no voy a poder atribuir esa diferencia o esa subutilización al costo de las unidades producidas, sino que lo voy a tener que considerar como una pérdida por subutilización. De igual manera, si en determinado año, por ejemplo, tengo un volumen de producción superior al normal, en ese caso voy a tener una superproductividad o un superávit de producción que va a ser un resultado positivo. Es decir, que producir por encima del volumen de producción normal no me va a reducir el costo fijo unitario, sino que me va a generar un resultado positivo por superproducción, o por producir por encima del volumen normal. ¿Se entiende lo que digo? El costo fijo unitario siempre va a ser la división entre los costos totales y el volumen de producción normal.
lo que yo vengo produciendo normalmente. Después la realidad me va a determinar si hay una ociosidad o una superproductividad. Y que lo voy a ver como resultado positivo o negativo. Bien. Y acá está lo que recién decíamos. Los importes correspondientes a actividades anormales de materiales, mano de obra u otros costos de conversión desperdiciados, razonablemente determinados, y que distorsionen el costo de los bienes producidos, no participarán en la determinación y deben ser reconocidos como resultados del periodo. Lo que se busca con esto es suavizar la curva de costos, es decir, que los costos no tengan un comportamiento tipo serrucho en función del volumen de producción real, sino que ese costo esté suavizado, el comportamiento, teniendo en cuenta los costos fijos y lo que se entienda como un nivel de actividad normal. ¿Qué es el nivel de actividad normal? Que es lo que yo les comenté y que acá está escrito. El nivel de actividad normal es el que corresponde a la producción que se espera alcanzar como promedio de varios periodos bajo las circunstancias previstas, de modo que está por debajo de la capacidad total y debe considerarse como un indicador realista y no como un objetivo ideal. El número de periodos a considerar para el cálculo de dicho promedio debe establecerse con base al criterio profesional, teniendo en cuenta la naturaleza de los negocios del ente y otras circunstancias vinculadas, entre otros, con los efectos cíclicos de la actividad, los ciclos de vida de los productos elaborados y la precisión de los presupuestos. Por ejemplo, hay determinadas actividades que tienen ciclos que exceden un ejercicio económico. Por ejemplo, en la industria metalúrgica, en la fundición, donde se funden los metales, cada 5 años hay que hacer una parada técnica para hacer mantenimiento en los altos hornos de fundición. Entonces, cuando uno analiza el ciclo productivo, no tiene que considerar un año. Porque si yo analizo esa actividad, voy a tener una producción razonable durante 4 años, y al 5.º año voy a tener una producción muy baja. ¿Por qué? Y porque durante 3 meses o 4 meses los hornos están parados por mantenimiento. Entonces, ese 5.º año yo voy a tener costos significativamente superiores, porque como voy a producir menos, esa menor producción va a tener inclusive costos de mantenimiento que van a producirse ese año, y en realidad no debe ser así. Esos costos de paradas técnicas que se dan cada 5 años deben ser prorrateados durante todos los 4 o 5 años. Entonces lo que busco es, como yo les decía, suavizar. Si yo cada 5 años voy a tener que parar la producción durante 3 o 4 meses, el costo de parar esos 4 meses lo voy a tener que prorratear durante todos los años, ¿sí? No 4 años de producción excelente y 1 año de producción mala. Sigo. Los bienes de uso construidos normalmente estarán terminados cuando el proceso físico de construcción haya concluido. Sin embargo, en algunos casos, para que el activo pueda ser utilizado de acuerdo con el uso planteado, debe cumplir además un proceso de puesta en marcha de duración variable, durante el cual se somete a distintas pruebas hasta que las mismas indican que se encuentre en condiciones de operar dentro de los parámetros de consumo y producción, especificados en el proyecto inicial de construcción, y considerados necesarios para lograr su viabilidad económica. En esta situación tenemos 2 tipos de costos. Los costos normales directamente asociados con dicho proceso de puesta en marcha o de calibración con dicho proceso, incluyendo los de pruebas efectuadas, deben agregarse al costo del bien. Y cualquier ingreso que se obtenga por la venta de la producción que tengan valor comercial, deberán tratarse como una reducción de los costos referidos en el caso anterior. Es decir, si hay una producción incipiente que se obtiene como consecuencia de ese proceso de puesta en marcha, y esa producción con valor comercial quiere decir que se logra vender, va a reducir el costo de los bienes producidos.
La activación de los costos cesará cuando el bien alcance las condiciones de operación antes mencionadas, es decir, cuando se puede decir que ya está en funcionamiento pleno, y no se prolongará si con posterioridad a ese momento el bien fuera utilizado por debajo de su capacidad normal o generase pérdidas operativas o ganancias inferiores a las proyectadas. ¿Por qué? Porque en ese caso ya es un problema de otra naturaleza. Es decir, el bien fue calibrado, fue instalado, fue puesto a punto y por alguna razón posterior no funciona bien. Entonces, en ese caso, ya no lo puedo considerar a ese costo como un costo del bien de uso producido. Bien. ¿Se acuerdan que recién les comenté que en el caso de aquellos bienes cuyo proceso de producción se prolonga en el tiempo, es necesario considerar los costos financieros? Y decía, voy un poquito para arriba, lo veíamos como el tercer componente del costo, dice, los costos financieros que pueden asignarse de acuerdo con la sección 427, formará parte del costo de los bienes producidos. Estamos hablando de un bien de uso. Entonces, acá está la sección 427, dice, se considerarán costos financieros los intereses, explícitos o implícitos, actualizaciones monetarias, diferencia de cotización, premios por seguros de cambio o similares derivados de la utilización de capital ajeno, netos, en su caso, de las correspondientes RECPAM, o resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Todos son costos financieros. ¿Saben lo que son premios por seguros de cambio o similares? Porque intereses No, ustedes pueden profe. conocer. Actualizaciones monetarias, también. Los vimos cuando hablamos de inflación. Diferencia de cambio, ¿qué sería? Si yo tomo una deuda en moneda extranjera y la cotización cambia, entonces Ahí hay una diferencia. hay una diferencia. Puede haber más o puede haber menos. Exactamente. Pero un premio por seguro de cambio es cuando uno toma una cobertura por un riesgo cambiario. Es decir, si yo tengo que pagar 100.000 euros por una máquina que decidí importar y no tengo los euros, ¿qué puedo hacer? Yo puedo tener los pesos necesarios previstos para comprar 100.000 euros. Pero si el euro se dispara, no me acuerdo ahora cuánto está el euro, ¿no?, en el mercado oficial, pero o hablemos de dólares, que por ahí me acuerdo. Supongamos que yo debo 100.000 dólares, ¿sí? Porque importé una máquina, o estoy en proceso de importación de una máquina que tiene ese precio. Entonces, si el dólar está a 100, el dólar oficial se toma, ¿no?, mercado oficial, yo puedo tener la previsión de fondos para pagar 100.000 dólares en ese mercado oficial. Pero como no puedo girar las divisas, no puedo comprar los dólares porque no me autorizan a comprar, porque justamente no se da todo ese proceso que hoy yo les comenté, que es que hasta que la mercadería, o en este caso la máquina, arribe a Argentina y se nacionalice, se pagan todos los impuestos, hasta ese momento a mí no me van a dar el ok para comprar los dólares. Entonces, ¿qué hago? Voy a una compañía de seguros y le digo, quiero tomar un seguro de cambio. ¿Qué es un seguro de cambio? Y es una póliza que lo que va a cubrir es el riesgo de devaluación. Entonces uno le dice, bueno, yo quiero asegurar la compra de 100.000 dólares a este tipo de cambio. ¿Cuál? El de hoy. Entonces me va a decir, bueno, esta es la prima, una cobertura. Y la voy a pagar. Entonces, ese seguro que yo estoy tomando, lo que hace es me garantiza la provisión de una X cantidad de moneda extranjera a un precio cerrado. ¿Se entiende? Eso que yo voy a pagar, que es una cobertura de riesgo, es un costo financiero. Porque si yo no tuviese ese riesgo cambiario,
porque no hubiese asumido una deuda en moneda extranjera, no tendría que tomar esa cobertura. Entonces, lo que dice la RT17 es que en ese caso, esa cobertura va a ser un costo financiero. ¿Por qué? Y porque me endeudé, o porque estoy obligado a endeudarme, y en este caso, en moneda extranjera. Bien. Corre la misma suerte que un interés, que quizá, por ejemplo, pago porque pedí prestado en un banco para comprar una máquina. Porque pongo otro ejemplo. Si yo quiero comprar una máquina que se fabrica en Argentina, pero no tengo la plata, bueno, voy a un banco y le pido prestado. El banco me va a cobrar intereses, en pesos. Esos intereses los voy a poder activar en tanto y en cuanto el proceso de producción, en este caso del bien de uso, se prolonga en el tiempo. ¿Cuál es el tratamiento contable? Tenemos un tratamiento preferible y un tratamiento alternativo. El tratamiento preferible, dice, será el de que los costos financieros deban ser reconocidos como gastos en el periodo en que se devenguen. ¿Y en qué momento se devengan los costos financieros? Pregunta por ahí a veces de parcial o de final. ¿Cuándo se devenga un costo financiero? Al final del periodo. ¿Con qué está relacionado el costo financiero? En el momento en que se conoce. Tampoco. No, Cuando se extingue la deuda, cuando se extingue el plazo de financiación. A ver, ahí cuando vos dijiste, cuando se extingue la deuda, estás diciendo lo mismo que hoy. En realidad, los costos financieros deben ser devengados en el momento de la financiación. O sea que no es ni al comienzo ni al final. Es durante el plazo de la financiación. ¿Se acuerdan que yo hoy al inicio de la clase les di el ejemplo de la máquina que comprábamos y pagábamos a 90 días y calculábamos los intereses mes a mes? Después cuando vean la clase grabada van a ver eso. Entonces, los intereses no son ni del momento cero ni del momento final, sino que se tienen que ir devengando, o sea, imputando a resultados mes a mes. Por ahí en otro párrafo la resolución técnica 17 dice que el plazo mínimo para la imputación de costos financieros es el mes. Es decir, que no voy a hacer una imputación menor a ese periodo, pero sí mensual. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si a mí me dan un plazo de financiación de 12 meses, ese costo financiero total yo lo tengo que imputar mes a mes, no al final. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Tratamiento alternativo. Y con esto ya terminamos porque así les dejo descansar también ahí unos 15 minutos. Podrán activarse costos financieros con el costo del activo cuando se cumplan estas condiciones. A, B, C, D, E. 5 condiciones. Dice A. El activo que se encuentra en producción, construcción, montaje o terminación, y tales procesos en razón de su naturaleza son de duración prolongada. Por ejemplo, estamos construyendo, siempre pongo el mismo ejemplo porque es algo parecido, algo que se da. Estamos construyendo, somos un astillero y construimos embarcaciones ¿para qué? Para hacer transporte. Entonces, si nosotros hacemos transporte de cargas por río fluvial, y bueno, son bienes de uso para nosotros esas embarcaciones. Si las fabricamos, si las construimos dentro de ese astillero, bueno, la construcción del casco de una embarcación no nos va a tomar un mes. A veces toma 1 año, 2 años, 3, 4 años, a veces toma construir un barco. Entonces, ese proceso de producción es de duración prolongada, excede un ejercicio económico. Los B. Tales procesos no se encuentran interrumpidos o solo se encuentran interrumpidos por demoras temporarias necesarias para completar
el activo para su uso o venta. Claro, producir, no, en este caso no sería producir, construir esta embarcación requiere ese periodo de tiempo. El periodo de producción, construcción, montaje o terminación no excede el técnicamente requerido, es decir, que la tarea no está detenida expresamente o por decisión deliberada del constructor, sino que el periodo de construcción es normal para la actividad. Cuarto, o D. Las actividades necesarias para dejar el activo en condiciones de uso o de venta no se encuentran sustancialmente completas, es decir, en este caso la embarcación no puede ser utilizada hasta que se complete. Y quinto, el activo no está en condiciones de ser vendido, usado en la producción de otros bienes, o puesto en marcha, lo que correspondiese al propósito de su producción, construcción, montaje, terminación. Es decir que, hasta tanto yo no lo pueda utilizar, el bien se entiende que está en proceso de montaje o terminación. También podemos poner como ejemplo, cuando por ejemplo construimos un tinglado o un edificio, o hacemos una ampliación de la fábrica, en donde una vez que se completa la construcción, tenemos un periodo de habilitación, es decir, que una obra privada, una vez que se termina, requiere una serie de inspecciones de organismos de control para justamente lograr su habilitación. Hasta que esas actividades de inspección se realicen, la obra no está en condiciones de ser utilizada. Por ejemplo, cuando ustedes terminan una ampliación edilicia, tenemos que hacer una inspección de bomberos, inspecciones de electricidad, etc. Hoy en día son muchas las inspecciones que van a hacer los distintos organismos, la municipalidad, como yo les decía, bomberos, para que nos den el ok y nosotros podamos utilizar esa ampliación edilicia. Por más que la obra esté terminada, y parezca que está terminada, sin esa autorización, esa obra no se puede utilizar. Para el organismo de control, en este caso el municipio, o la dirección de obras privadas del municipio, esa obra va a estar en curso. Una vez que se hagan todas esas inspecciones, vamos a lograr algo muy importante que es el final de obra. Con el final de obra, y que es una vez que pasamos todas las inspecciones, esa obra se puede habitar o utilizar. ¿Se entiende? Esto es muy importante porque, por ejemplo, pongo un ejemplo extremo. Si nosotros, sabiendo de que la obra está terminada, pero sin tener el final de obra, ocupamos esa obra, y tenemos la desgracia de que una persona tenga un accidente, o fallezca en esa obra no habilitada, vamos a estar asumiendo una responsabilidad muy importante, justamente por utilizar algo que no está habilitada. No tenía habilitación pertinente. Entonces, ¿qué es lo que va a marcar en ese caso que este bien de uso pueda ser utilizado? Eso que yo les comenté, el final de obra, que tenga habilitación de los distintos organismos para que se pueda utilizar. ¿Se entiende lo que planteo? Bien, hasta ese momento yo tengo un montón de capital afectado a ese bien y que no lo puedo utilizar. Y en ese caso, ese es el periodo o el momento en que esté en condiciones de ser utilizadas. Bien, sigo. Y con esto ya termino. En caso de ser aplicado el tratamiento alternativo, dice, debe hacerse consistentemente para todos los costos financieros definidos en esta norma, que ya los leímos, y con todos los activos que cumplan con las condiciones indicadas previamente. Las condiciones referidas en el inciso E deben evaluarse para cada activo en particular, aunque la producción, construcción, montaje o terminación forme parte de un grupo o de la mayor parte del grupo de activos. En este supuesto, la activación de los costos financieros debe limitarse a cada parte al ser terminada. El punto E es lo que recién yo les comentaba. Si la obra se puede habilitar
por etapas, y bueno, se va a limitar la activación a las etapas habilitadas. ¿Se entiende? La imputación de los costos financieros se va a hacer mensualmente, siguiendo las reglas que se explican en los párrafos siguientes. Se admitirá el empleo de periodos más largos, mientras esto no produzca distorsiones significativas. Del total de los costos financieros, primero voy a activar los que tengan o que se hayan incurrido para financiar total o parcialmente y en forma específica a los activos que cumplan con las condiciones señaladas en los incisos A a E precedentes. Siempre que tal financiación específica sea demostrable. Es decir, si yo puedo, ¿se acuerdan que estábamos hablando de la activación de costos financieros? Porque por ahí nos fuimos perdiendo. Si yo, de esos costos financieros, puedo identificar una financiación específica, es decir, que determinado pasivo lo asumí para financiar específicamente el proceso de producción de estos bienes de uso, puedo hablar de costos financieros específicos. Entonces lo que hago es, ese costo financiero, ya sea interés, diferencia de cambio, etcétera, lo imputo directamente. Porque digo, bueno, esto lo pedí prestado para financiar esto. Activación directa. Pero, cuando ya activé los costos financieros directos, me va a quedar solamente los indirectos. Es decir, cuando yo diga, bueno, tengo estos costos financieros que son para financiación general y yo no puedo determinar qué parte de los procesos productivos han financiado. Por ejemplo, si yo tengo un descubierto bancario o un acuerdo de descubierto en cuenta corriente bancaria, ese descubierto lo asumí para financiar todo el proceso comercial, de producción, etc. Entonces, en ese caso yo no puedo decir que el total de los intereses que pagué por el descubierto hayan sido necesarios para financiar la producción de estos bienes. Va a financiación general, no es específica. Entonces, para activar estos costos financieros, primero tengo que ver qué porción de esos intereses han sido necesarios para la financiación de los bienes de producción prolongada. ¿Cómo hago? Para la asignación de los costos financieros a los activos que cumplan con las condiciones señaladas, pero que no hayan sido financiados específicamente, se procederá de la siguiente manera. Del total de deudas, voy a excluir las que guarden una identificación específica con los activos financiados específicamente y los costos financieros que se hayan asignado directamente. O sea, veo las deudas generales. Después, voy a calcular una tasa de interés promedio de los costos financieros correspondientes a las deudas indicadas, o sea, deudas generales. Calculo una tasa promedio haciendo intereses de esas deudas no generales con el total de las deudas. Y tercero, voy a calcular los montos promedios mensuales de los activos que se encuentren en producción, construcción, montaje, terminación, excluidos aquellos que hayan recibido costos financieros por haber contado con financiación específica, y voy a aplicar esas tasas de interés de deudas promedios a los montos de las mediciones contables de los activos indicados en el punto C, o sea, al monto promedio mensual de los activos. Bien. Y dejamos por acá, porque acá ya nos metemos en la tasa de capitalización, que es otro tema. ¿Sí? Bueno. La semana que viene vamos a empezar a ver medición periódica. Pero sí, medición periódica, y vamos a ver también bienes de uso de la actividad agropecuaria. ¿Ok? Dejo por acá. Y antes le pregunto si quedó alguna duda o quieren hacerme alguna pregunta respecto de lo que hoy hablamos. ¿No? Bueno. No, profe. Bueno, chicos. No, profe.
Los veo la semana que viene entonces. Bueno, profe, le pregunto Bueno, algo. profe. Sí, La clase de teoría siempre van a ser estas 2 últimas horas. O sea, así sería la organización de los lunes. sí, los lunes de 18 a 20. Bueno, Salvo que por Profe, cuestiones de Profe, el lunes que viene es feriado. lunes sí. que viene, feriado, sí. Así que, claro, porque es feriado puente, porque tenemos... Sí, del martes.